Señor Dios, Padre bueno y fiel, hoy me acerco a ti con el corazón abierto, deseando no solo hablarte, sino también aprender de ti, comprender mejor tu palabra y dejar que sus historias antiguas iluminen mi vida presente. Hoy quiero orar contigo recordando la vida de José, aquel joven soñador del que nos habla el libro del Génesis, para que mientras pronuncio esta oración, mi alma se deje enseñar por su historia y encuentre esperanza en medio de cualquier circunstancia. Padre, al pensar en José, veo a un muchacho amado por su padre Jacob, un hijo que despertaba celos entre sus hermanos. Tú conoces, Señor, lo que es ser rechazado, incomprendido, mirado con recelo. José recibió sueños de tu parte, sueños grandes, sueños que anunciaban un propósito especial. Y sin embargo, esos mismos sueños provocaron envidia y odio en quienes estaban más cerca de él. Señor, ¿cuántas veces en mi propia vida he sentido que aquello que tú pones en mi corazón es malinterpretado por otros? Dame la humildad para no dejar que el rechazo apague los sueños que vienen de ti. Te pido, Padre, que cuando recuerde cómo sus hermanos conspiraron contra él, cómo lo arrojaron a una cisterna y luego lo vendieron como esclavo, no vea solo una tragedia, sino una lección profunda. Porque la vida de José me enseña que incluso cuando parece que todo se derrumba, tú sigues obrando en silencio. Él pasó de ser el hijo favorito a ser un esclavo en tierra extranjera. Y sin embargo, tu palabra dice que tú estabas con José. Qué consuelo tan grande saber que tu presencia no depende de mis circunstancias. No depende de si estoy en el palacio o en la cisterna. Tú estás conmigo, Señor. Hoy quiero pedirte que me enseñes a reconocer tu compañía en los momentos oscuros. Cuando me sienta solo, traicionado o injustamente tratado, recuérdame que José también fue traicionado. Cuando sienta que he perdido lo que más amaba, recuérdame que él fue arrancado de su hogar. Y aún así, no dejó de confiar en ti. Dame un corazón firme que no se amargue por la injusticia, sino que se aferre a tu fidelidad. Padre, José llegó a la casa de Potifar como esclavo, pero allí prosperó porque tú estabas con él. Su actitud, su responsabilidad y su integridad hicieron que todo lo que tocaba fuera bendecido. Señor, enséñame a ser fiel en lo pequeño, incluso cuando nadie me ve. Enséñame a trabajar con excelencia, no para agradar a los hombres, sino para honrarte a ti. Que mi conducta hable de ti, que mi manera de actuar refleje que pertenezco a un Dios justo y santo. También recuerdo, Señor, cómo José fue tentado por la esposa de Potifar. Ella lo acosaba día tras día, intentando que pecara. Pero José eligió honrarte. Dijo que no podía cometer tal maldad contra su Señor y contra su Dios. Señor, en un mundo lleno de tentaciones, ayúdame a tener la misma determinación. Dame la fuerza para huir del mal, aunque eso me cueste incomprensión o sufrimiento. Porque José, por hacer lo correcto, fue acusado falsamente y enviado a prisión. A veces hacer el bien no trae recompensas inmediatas, sino pruebas más duras. Pero tú sigues siendo fiel. Padre, en la cárcel también estabas con José. ¡Qué misterio tan grande! El mismo Dios que estaba con él en la casa del oficial egipcio, estaba con él en la prisión. Y allí, en ese lugar de oscuridad, tú comenzaste a prepararlo para algo mayor. Le diste la capacidad de interpretar sueños y a través de ese don empezó a abrirse camino hacia el cumplimiento de tu plan. Señor, ayúdame a comprender que las etapas difíciles de mi vida pueden ser escuelas donde tú me formas y me preparas para lo que vendrá. Que no desprecie los procesos, aunque sean dolorosos. Te pido, Señor, que cuando sienta que mis oraciones tardan en ser respondidas, recuerde que José pasó años esperando. Interpretó los sueños del copero y del panadero del faraón, y aun cuando el copero prometió recordarlo, se olvidó de él durante un tiempo. Qué humano es ese olvido, qué doloroso puede resultar. Pero tú nunca olvidas. Tú no abandonas tus promesas. Dame paciencia para esperar tus tiempos, que siempre son perfectos. Padre, llegó el día en que el faraón tuvo sueños inquietantes y nadie podía interpretarlos. Entonces el copero recordó a José. Señor, qué poderoso es tu momento oportuno. Cuando tú decides actuar, las puertas se abren de forma inesperada. José fue sacado de la prisión, se presentó ante el faraón y con humildad reconoció que la interpretación no era suya, sino tuya. Enséñame, Señor, a no atribuirme lo que viene de ti. Que en cada logro pueda decir con sinceridad que es tu gracia la que obra en mí. José interpretó los sueños del faraón y anunció años de abundancia seguidos de años de hambre. Gracias a la sabiduría que tú le diste, Egipto se preparó para la escasez. Y así,
Aquel joven vendido como esclavo se convirtió en gobernador, en el segundo hombre más poderoso del país. Señor, tu manera de obrar supera cualquier lógica humana. Lo que parecía derrota era el comienzo de una misión mayor. Lo que parecía pérdida era preparación para salvar vidas. Hoy te pido que me ayudes a confiar cuando no entienda el camino. A veces solo veo fragmentos, como piezas sueltas de un puzzle, pero tú ves el cuadro completo. José no sabía que su sufrimiento sería el instrumento para preservar a su familia y a muchas naciones. Yo tampoco sé qué propósito mayor puede estar escondido detrás de mis pruebas, pero quiero confiar en que tú escribes historias de redención incluso a través del dolor. Señor, cuando llegó el hambre, los hermanos de José viajaron a Egipto en busca de alimento. No sabían que aquel gobernador poderoso era el hermano al que habían vendido. Qué momento tan intenso debió de ser para José. Él tenía el poder de vengarse, de devolver mal por mal, pero en lugar de eso eligió un camino diferente. Aunque puso a prueba sus corazones, finalmente se dio a conocer y lloró con ellos. Padre, enséñame a perdonar como José perdonó. Dame un corazón capaz de soltar el resentimiento. Ayúdame a no vivir encadenado al pasado. José podría haber dicho, vosotros arruinasteis mi vida, pero en cambio dijo, vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Señor, qué declaración tan profunda de fe. Él reconoció que por encima de la maldad humana estaba tu soberanía. Enséñame a mirar mis heridas a la luz de tu propósito. Padre, quiero aprender a ver tu mano incluso en lo que otros intentaron usar para dañarme. No significa que el mal sea bueno, ni que el dolor no duela, pero significa que tú tienes la última palabra, que nada escapa a tu control, que incluso lo que parece caótico puede formar parte de un plan mayor de salvación y bendición. Te pido, Señor, que así como José proveyó alimento para su familia en tiempos de hambre, me uses también a mí para bendecir a otros. Que las experiencias que he vivido, las lágrimas que he derramado, se conviertan en herramientas para consolar, ayudar y fortalecer a quienes atraviesan momentos difíciles. Que mi historia, como la de José, sea un testimonio de tu fidelidad. Señor, también quiero pedirte que me enseñes a administrar bien los tiempos de abundancia. José no desperdició los años buenos. Almacenó grano, planificó, fue prudente. Ayúdame a no vivir solo para el presente, sino a actuar con sabiduría, pensando en el futuro y en el bienestar de los demás. Dame discernimiento para tomar decisiones que honren tu nombre. Padre amado, al recordar que Jacob y toda su familia descendieron a Egipto y fueron preservados gracias a José, veo cómo tu promesa a Abraham seguía viva. Tú habías prometido hacer de su descendencia una gran nación y a través de caminos inesperados estabas cumpliendo tu palabra. Señor, fortalece mi fe en tus promesas. Aunque pasen los años, aunque las circunstancias cambien, tú no fallas. Hoy oro para que esta historia no sea solo un relato antiguo, sino una verdad viva en mi corazón. Que cada vez que enfrente una injusticia, recuerde la cisterna. Que cada vez que sea tentado, recuerde la firmeza de José. Que cuando me sienta olvidado, recuerde la prisión y tu presencia constante. Que cuando llegue el momento de decidir entre venganza y perdón, recuerde el abrazo entre hermanos. Señor, examina mi corazón. Si hay envidia como la que sintieron los hermanos de José, arráncala de raíz. Si hay orgullo por algún don o talento, purifícalo para que sea usado con humildad. Si hay rencor guardado en lo más profundo, sáname y enséñame a perdonar. Hazme más parecido a ti. Padre, gracias porque la vida de José apunta también a una verdad más grande. Así como él fue rechazado por sus hermanos y luego se convirtió en su Salvador en tiempos de hambre, también Jesús fue rechazado y sin embargo es nuestro Salvador. Gracias porque en cada página de la Escritura podemos ver destellos de tu plan redentor. Abre mis ojos para entender mejor tu palabra cada día. Te entrego mis sueños, Señor. Tal vez algunos parezcan lejanos o imposibles. Tal vez otros hayan sido motivo de burla o incomprensión. Pero si vienen de ti, ayúdame a guardarlos con fidelidad, sin apresurarme ni rendirme. Y si alguno no es tu voluntad, dame la sabiduría para soltarlo. Hoy declaro que quiero confiar en tu proceso. Aunque no entienda cada paso, aunque el camino pase por valles oscuros, creo que tú estás conmigo. Creo que puedes transformar el mal en bien. Creo que puedes abrir puertas que nadie puede cerrar. Creo que puedes restaurar relaciones rotas y traer reconciliación donde parecía imposible. Señor, bendice a cada persona que ahora está orando conmigo. Si alguno se siente traicionado, consuélalo. Si alguno está pasando por una prisión emocional, económica o espiritual,
recuérdale que tu presencia no se ha ido. Si alguno necesita perdonar, dale la gracia necesaria para hacerlo. Y si alguno está en tiempo de abundancia, enséñale a ser generoso y prudente. Gracias por tu palabra, que no es solo historia sino vida. Gracias porque a través de la historia de José aprendemos que tú eres fiel, que tus planes son más altos que los nuestros y que nada puede frustrar tu propósito. Hoy descanso en esa verdad. Me pongo en tus manos, Señor. Que mi vida, como la de José, sea instrumento de tu bien. Que cuando otros miren mi historia, puedan ver que detrás de cada prueba estabas tú obrando con amor. Y que al final de mis días pueda decir con gratitud que todo, incluso lo difícil, fue usado por ti para algo mayor. En tu presencia encuentro paz, en tu palabra encuentro dirección, en tu fidelidad encuentro esperanza. Gracias, Señor, porque nunca me abandonas y porque estás escribiendo una historia de gracia también en mi vida. Amén. Y mientras continúo en oración, Señor, sigo contemplando la profundidad de esta historia y todo lo que aún puede enseñarme. Porque la vida de José no terminó simplemente con el reencuentro con sus hermanos. Hubo un proceso de restauración, un tiempo en el que las heridas fueron sanadas poco a poco. No fue magia instantánea, fue un camino. Y eso también me habla a mí. Padre, enséñame que la restauración verdadera lleva tiempo, que el perdón es una decisión, pero la sanidad es un proceso que tú acompañas con paciencia. Así como José lloró en secreto antes de revelarse a sus hermanos, también yo tengo emociones que a veces no sé cómo expresar. Gracias porque delante de ti no tengo que fingir fortaleza. Contigo puedo llorar, puedo reconocer el dolor, puedo admitir mis luchas. Señor, ayúdame a entender que incluso cuando alcanzo posiciones de responsabilidad o momentos de victoria, sigo necesitando tu guía. José llegó a ser gobernador, pero no dejó de depender de la sabiduría que tú le dabas. Que el éxito no me haga olvidar de dónde me sacaste. Que nunca pierda la memoria de mis cisternas y mis prisiones, porque fueron parte de mi formación. También quiero pedirte humildad, Padre. José tuvo poder suficiente para cambiar el destino de quienes le habían hecho daño. Sin embargo, eligió actuar con misericordia. En un mundo donde muchas veces se celebra la revancha, enséñame a elegir la gracia. Que mi reacción ante el dolor no sea el orgullo, sino la compasión. Que pueda ver a los demás no solo por lo que me hicieron, sino como personas que también necesitan tu perdón. Señor, cuando Jacob murió, los hermanos de José volvieron a tener miedo. Pensaron que quizá ahora él se vengaría. Qué difícil debe de haber sido vivir con esa culpa tanto tiempo. Pero José volvió a afirmar que no estaba en el lugar de Dios y que tú habías transformado el mal en bien. Padre, ayúdame a no ocupar un lugar que no me corresponde. La justicia última es tuya. Mi papel es confiar, perdonar y seguir adelante. Hoy quiero entregarte mis propios recuerdos. Aquellos momentos que aún duelen, aquellas palabras que me marcaron, aquellas experiencias que me hicieron sentir pequeño o traicionado. Señor, toma todo eso y haz lo que hiciste en la vida de José. Transfórmalo en instrumento de crecimiento, en carácter, en propósito. Que mis cicatrices no sean señales de derrota, sino testimonios de tu fidelidad. Padre, también oro por quienes ahora mismo se sienten en una etapa intermedia, como si su historia estuviera en pausa. Tal vez no están en la cisterna, pero tampoco en el palacio. Están en el proceso. Recuérdales que el proceso no es pérdida de tiempo, que cada día cuenta, que cada experiencia suma, que tú trabajas incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Señor, que esta historia despierte en mí hambre por conocer más tu palabra. Que no me conforme con escuchar relatos de memoria, sino que desee profundizar, comprender el contexto, descubrir cómo cada detalle revela algo de tu carácter. Porque la Biblia no es solo un libro antiguo, es una carta viva para mi corazón. Y en ella encuentro dirección, consuelo y verdad. Hoy declaro que quiero confiar en tu soberanía. Si estoy en abundancia, te alabaré. Si estoy en escasez, confiaré. Si soy reconocido, te daré la gloria. Si soy ignorado, recordaré que tú me ves. Que mi identidad no dependa de la opinión de otros, sino de tu amor constante. Señor, gracias porque la historia de José me recuerda que ningún sueño que nace en tu corazón muere por las circunstancias. Puede pasar por pruebas, puede atravesar años de silencio, pero si viene de ti, tiene propósito eterno. Ayúdame a sostener esa esperanza cuando todo parezca lento o incierto. Y ahora, Padre, bendigo a cada persona que ha orado hasta aquí, que esta palabra cale hondo, que no sea solo una narración sino una experiencia contigo,
que al cerrar este momento de oración cada corazón sienta paz renovada, fe fortalecida y deseo de seguir caminando contigo. Gracias, Señor, por tu fidelidad que atraviesa generaciones. Gracias por enseñarnos a través de la vida de José que tú nunca pierdes el control. Gracias porque incluso cuando otros intentan escribir capítulos oscuros en nuestra historia, tú sigues siendo el autor principal. Y a ti que has orado conmigo hasta el final, si esta oración ha tocado tu corazón y deseas seguir creciendo cada día en la fe, te invito a suscribirte a este canal, Camino de Gracia. Aquí seguimos caminando juntos, aprendiendo de la Biblia, orando y dejando que la luz de Dios transforme nuestra vida paso a paso. Que el Señor te bendiga abundantemente y te acompañe siempre.